Pueden tomar su lugar. You may be seated. Hoy quiero invitarles a 3 porciones de las Escrituras. Quiero invitarles a Efesios capítulo 5, Ephesians chapter 5, Joel capítulo 2, y de ahí vamos a estar en Hechos capítulo 1, y de ahí de Hechos nos vamos a pasar a Lucas capítulo 11. Today we're going to be in Ephesians chapter 5, Joel chapter 2, then Hechos is Acts. We'll be in Acts chapter 1, and then we'll conclude this afternoon in Luke chapter 11. Ahí están los capítulos, si gustas tomarle una foto para seguirnos en la enseñanza. Y pues primeramente, good morning everyone. Ni les dije good morning, where are my manners? Good morning everyone. Segundo es, quiero animarles cuando vienen a la iglesia, tráiganse su Biblia. Yo creo mucho de que si traemos la Biblia a la iglesia, juntos lo abremos, juntos lo leemos, juntos lo estudiamos, entonces más probable que en casa tú vas a leer tu Biblia. Y como siempre digo, para nosotros leer las Escrituras diariamente no es opcional, es esencial, right? Así como orar diariamente no es opcional, es esencial. Y así como venir a la iglesia no es opcional, es que esencial para nuestro crecimiento y nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Hoy mi mensaje es capacitados para compartir, y vamos a ver de que la vida es difícil, servir al Señor es difícil cuando lo hacemos de nuestras propias fuerzas. Pero Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado solos de que pues háganlo como puedan, sino que nos ha dado una promesa, right? Y esa promesa es una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. Dios nos ha prometido el Espíritu Santo, y hoy vamos a aprender un poco sobre el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15, Ephesians chapter 5, verse 15. Y dice, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia como andéis como necios, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. 17, por tanto no seas insensatos, sino entendidos el cual sea la voluntad del Señor. Ok, noten. Stay right there in 17, thank you. Dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo les digo que como pastor muchas veces vienen gente después del servicio o en ocasiones durante la semana, y una pregunta o comentario común es que gente dice, ando buscando qué es la voluntad de Dios para mi vida. What is the will of God for my life? Yo no sé qué es la voluntad de Dios para mi vida. Anoche vino una hermana por primera vez y me dice, pues yo soy hija del pastor, de pastor, y le digo, pues está bien, pero necesitamos seguir buscando el Señor. Y me dice, pues en mi corazón se sembró la semilla. Le digo, pues está bien, pero tenemos que continuar buscando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, es que no sé qué hacer, right? I don't know what to do. Y estamos perdidos en dirección, no sabemos qué es la voluntad de Dios. Pero aquí Pablo dice que si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, que tenemos que entender qué es la voluntad del Señor. Ahora, vamos a ver qué es la voluntad del Señor. What is the will of God? Esta es la voluntad de Dios para cada uno de los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, o 3 veces vamos a leerlo junto en voz alta, antes bien sed llenos del Espíritu. Otra vez, llenos del Espíritu. Una última vez, llenos del Espíritu. ¿Qué es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? Que seamos llenos del Espíritu Santo, okay? That we would be filled with the Holy Spirit. Quiero compartir con ustedes algunas verdades hoy esta mañana. Punto mayor número 1 es that God never intended us to live the Christian life in our own strength. Dios nunca tuvo la intención de que viviéramos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Okay? A vivir una vida de negarnos diariamente, levantar nuestra cruz y caminar con Jesús
vivir lo que unos llamarían la vida cristiana o ser un discípulo de Jesús con nuestras propias fuerzas, imposible, pero con el poder del Espíritu Santo, posible. Right? Nuestras propias fuerzas, imposible, pero con poder del Espíritu Santo, someone help me out, es que es posible. Right? Amar, pues amar a los que nos aman, fácil. Amar a los que nos odian, amar a los que nos han lastimado, amar a los que desean mal para nosotros, amar a nuestros enemigos en nuestras propias fuerzas, en muchas ocasiones imposible, difícil, pero por medio del poder del Espíritu Santo, posible. ¿Okay? A perdonar a alguien que nos ha ofendido, a perdonar a alguien que nos ha hecho un mal, pero ya hemos hecho paz y caminamos juntos, fácil. Pero a perdonar a alguien cuando la herida todavía duele, a perdonar a alguien cuando todavía hay tensión entre nosotros, en nuestras propias fuerzas, difícil. Pero con el poder del Espíritu Santo, someone help me out, es que es posible. Right? Es posible. A predicar las buenas nuevas. Les voy a decir. Yo soy quinta generación creado aquí en Texas. Muchos de ustedes saben, hay muchachos, primera generación, es más, nacieron en México y llegaron aquí y ya son no sabo kids. Right? Ya son no sabo kids. Right? Primera generación nacido aquí y ya son no sabo kids. Otros, segunda generación, right? Sus nietos ya son no sabo kids. ¿Qué es un no sabo kid? Pues no sabo cómo explicarlo. Dicen que habían unos niños en un bus y uno anda hablando y dice, pues es que no sabo. Y el otro le dice, no se dice no sabo. Y dice, pues ¿cómo se dice? Y dice, no sepo. Entonces había una señora allí y la señora les dice, oye muchachos, no se dicen no sabo ni no sepo. Entonces le dice uno de los niños, pues ¿cómo se dice? Y dice la señora les dice, pues no sé. Y dice, pues si no sabe, ¿por qué se está metiendo en nuestra conversación? ¿Verdad? Like that. Okay. 5 generaciones, nunca he vivido en México, nunca he pasado tiempo en Latinoamérica, fuera de vacaciones, nunca he vivido, quise decir, nunca he vivido en Latinoamérica, right? Pero cada domingo aquí estoy predicando las buenas nuevas en español, right? En mis propias fuerzas, no sabo. Imposible. ¿Cómo es posible? Yo me río. ¿Sabes de qué me río? Es que yo soy nacido, criado aquí, soy educado aquí, todo en inglés, mi primer idioma es inglés. Nadie les puede decir, fuera de la iglesia yo hablo puro inglés. Le digo, hay que hablarle a las niñas en español. Y les digo 2, 3 cosas en español y de ahí después es puro inglés. Es todo inglés, pero más gente viene a escucharme predicar en español que en inglés. Como 3 veces más. Mis propias fuerzas, imposible, pero por medio del poder del Espíritu Santo, someone help me out, posible. Hay poder en el Espíritu Santo. Y esta llenura de ser llenos del Espíritu Santo lo necesitamos constantemente, diariamente aún diría. Todos necesitamos ser llenos constantemente. Porque la vida nos desgasta, el ministerio nos desgasta, las guerras espirituales nos desgasta y no podemos vivir en lo que Dios hizo ayer cuando Dios dice que hoy Él está haciendo algo nuevo y por eso hoy necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ok, de Efesios vamos a Joel. Vas a ir a la izquierda y me vas a esperar en Joel capítulo 2. Right? Joel es un poquito después de Daniel. Después de Daniel es Oseas. Y ya después de Oseas es Joel capítulo 2. En el Antiguo Testamento tenemos lo que llamamos profetas mayores y profetas menores.
No es que los mayores son más importantes, simplemente los mayores escribieron más, como Isaías o Daniel o Ezequiel, y de ahí los menores escribieron menos, como Oseas o Joel o Malaquías y etcétera. Eso vamos a estar en Joel capítulo 2. Ahora, mi primer punto mayor hoy esta mañana es que Dios nunca, su intención nunca ha sido que viviéramos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. La segunda es que Dios prometió derramar su espíritu sobre la gente común. God has promised to pour out his spirit on ordinary people. Noten, dice Joel 2, versículo 28, Joel 2, verse 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre, ayúdame 3 veces, sobre toda carne. Otra vez, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y noten, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Regresamos al 28. So Joel le está hablando al pueblo, les está dando una profecía de parte del Señor. Dios está diciendo, va a venir un día, right, en aquellos días va a venir un día donde voy a derramar mi espíritu sobre todos. Right. Ahora, en los días de Joel, en el Antiguo Testamento, los días del Antiguo Testamento que abarca miles de años, normalmente el Espíritu de Dios caía sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre reyes. En el libro de los jueces caía sobre jueces y no era permanente, era algo que venía, pero de ahí ya no, right? En ocasiones se apartaba de personas. Sarita mencionó a Saúl, que Saúl quiso ofrecer a Dios un sacrificio que no era lo que Dios había pedido, y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Vamos a Sansón, que cuando le cortan el cabello, ¿verdad? El Espíritu del Señor se apartó de él. Gloria a Dios que no dijo Dios lo mismo conmigo cuando se me cayó. Pero dice Joel, va a venir un día donde el Espíritu va a ser para toda carne, no solamente profetas, no solamente jueces, no solamente sacerdotes, no solamente reyes, pero para todos, para gente común como tú y yo, just normal people. El Espíritu Santo iba a venir sobre nuestros hijos y vuestras hijas. Normalmente pensan, el Espíritu venía sobre los hombres, especialmente en el Antiguo Testamento, pero no, hijos e hijas, siervos y siervas, right? Vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando pensamos en alguien que sueña sueños, pensamos normalmente en niños. Vamos con los niños. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? ¿Con quién te quieres casar cuando crezcas? ¿A qué, dónde quieres ir cuando crezcas? Sus sueños. Pero vemos, no, que aún los ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes, right? ¿Qué pensamos en jóvenes? Cuando pensamos en alguien espiritual, en un profeta, cuando pensamos en alguien lleno del Espíritu, pensamos en un anciano, una anciana ya con las rodillas desgastados, de donde se pasan horas y días y horas y horas y horas de rodillas. Pero dice aquí, vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo venía por pocos, como mencioné, profetas, reyes, jueces, sacerdotes. Pero Joel anuncia que el Espíritu Santo iba a venir para todos. La promesa de Dios es para todos. El Espíritu Santo no es reservado por lo que le llamamos los 5 ministerios: pastores, apóstoles, evangelistas, maestros y profetas, sino que el Espíritu Santo es reservado para todos los creyentes en Cristo Jesús, para todos los hijos de Dios. La promesa del Espíritu Santo es para nosotros.
Déjame decirte que Dios siempre ha deseado una iglesia empoderado. Una iglesia empoderado. God has always desired an empowered church. Jesús prepara a su iglesia diciendo que las puertas del Hades van a venir en contra de la iglesia. Pero ni las puertas del Hades, not even the gates of hell, will prevail against the church. Prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está parada y edificada no sobre un hombre o sobre un misterio, sino que está parada y edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, y es empoderada por medio del Espíritu Santo. Is empowered by the Holy Spirit. Ahora vamos a Hechos capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos 1. Let's go to Acts chapter 1. Matthew, Mark, Luke, John. Acts chapter 1. Vemos que dice Pablo en Efesios 5, sean llenos del Espíritu Santo. Joel dice, va a venir un día cuando el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Right? Jóvenes y siervos y siervas y ancianos y etcétera, right? Hijos y hijas. Ahora en Hechos capítulo 1, Jesús entra en Jerusalén en un domingo. Para ese viernes es crucificado, muere en la cruz, es sepultado. Para el próximo domingo resucita, ¿ok? Y le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Stay in Jerusalem. Eran como 120, ¿ok? Dice Hechos que se pasó 40 días con sus discípulos, right? Se pasó 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios antes de ascender. Ascender quiere decir que delante de sus discípulos regresó al cielo delante de ellos, y oyeron un voz que dijo, así como ascendió, un día va a regresar. So, más o menos 40, 50 días para llegar a lo que le llamamos día de Pentecostés. Pero mira lo que dice Jesús en Hechos 1, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. Una vez más, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Juan bautizó con agua, pero vosotros serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, en unos pocos días. Les está diciendo, no se van de Jerusalén, quédense, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía están pensando en política. 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8, pero recibiréis, ¿qué recibiréis? Recibiréis, otra vez, recibiréis cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y noten, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si todo esto hubiera sido en Houston, no Jerusalén, nos hubiera dicho, me seréis testigos en Houston, Texas, los Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Jesús nunca envió a la iglesia sin poder. Jesus never sent the church out without power. Okay? Pero les da una misión, una tarea que diríamos imposible. Contaba en el servicio anterior de que si yo les digo, y este es un servicio más grande que el servicio de las 8, si yo les digo a ustedes, mira, vamos a ser testigos de Jesús en Houston, Texas, Estados Unidos y hasta lo último de la tierra, en emoción todos dirían amén. Pero el próximo domingo todos aquí estuviéramos, no allá. En un mes todos aquí estuviéramos, no allá.
porque lo miraríamos muy difícil. No, es que aquí tengo trabajo, es que mi familia, no, es que el trabajo, es que lo de, right, estamos bien como solo vemos como si es una posibilidad, sí es una, pero como que sí es otra cosa, right? Si nosotros, con todos los recursos que tenemos, con la libertad de poder viajar aquí en Estados Unidos con seguridad, con radio y televisión y medios de comunicación y celulares y las redes sociales y etcétera, se nos hace difícil a cumplir esta misión de ser testigos de Jesús en Houston, Texas, Estados Unidos y hasta lo último en la tierra. Ahora imagínate 2000 años atrás, sin nada de esta tecnología, 2000 años atrás, hablándole a personas que eran mucho más pobres que nosotros aquí, a personas que eran personas comunes, personas que eran pescadores, eran, y les da una misión que muchos dirían imposible. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ellos una misión imposible, an impossible mission. Imposible en sus propias fuerzas, pero con el Espíritu Santo, alguien ayúdame, posible. Imposible en sus propias fuerzas, pero con el poder del Espíritu Santo, posible. Noten, y recibiréis poder, pero la misión, y me seréis testigos. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. El Espíritu Santo viene para capacitarnos, para empoderarnos, a amar valientemente, a servir fielmente, a hablar, a anunciar las buenas nuevas con valentía, con denuedo y apuntar a nuestro Señor Jesucristo. Okay. Ahora les voy a platicar que ayer estuve en clase de fundamentos y toca que ayer la enseñanza fue sobre el Espíritu Santo. Y la última pregunta en la clase era de que si habías pedido el Espíritu Santo venir a tu vida. Yo quiero que tú empieces a pensar en esto y al rato regresamos a esta pregunta. Okay. Vamos a Hechos capítulo 2. So Jesús les dice, hey, quieto, quédense aquí, no se vayan, esperen la promesa, van a recibir el Espíritu Santo, vas a recibir poder y me van a ser testigos. Y pocos días después, right, en lo que era la celebración de los judíos, día de Pentecostés, right, esto sucede. Okay. Hechos 2, versículo 1, Acts 2, verse 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo eran? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, noten, llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Allí en Jerusalén habían judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mira, tú puedes ir a Monterrey y la gente habla cierta manera con cierto acento. Y ahí vas a Yucatán y ya hablan otra manera con otro acento. Right? De ahí vas a, qué sé yo, vas a Guadalajara y la gente allí hablan de otra manera, otro acento. Todos español, todos hablando español, todos mexicanos, right? Pero se oye diferente. Y lo mismo aquí, como en Estados Unidos. Aquí en Texas hablamos cierta manera, con cierto acento, y tú vas a New York y quién sabe qué hablan allá. No nos importa de New York. No es importante tocar este tema. But anyways, right?
Habían gente de todas partes escuchando, y dice el versículo 7, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. En otras palabras, ellos son de Galilea, ellos son como decir, ellos son de Monterrey o ellos son de Houston y tienen este acento, hablan de esta manera. 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como ¿cómo se dice esta palabra? Proselitos, ¿así? Ahí la llevamos. 10, ¿dónde vamos? 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Están escuchando, lo oigo en mi idioma, lo oigo como que si a mí me están hablando, uno de los míos, pero sabemos que son de Monterrey. No dijeron Monterrey. Sabemos que son de Galilea, ¿verdad? Sabemos que tienen ese acento y hablan. Ok. Yo les he enseñado en muchas ocasiones que en la iglesia, alrededor de Jesús, como igual en la iglesia, habían 3 grupos de personas: los discípulos, la multitud y de ahí los criticones. Right? Vemos a los discípulos andaban hablando en lenguas. Vemos la multitud, estaban like, wow, ¿qué es esto? Estaban perplejos, right? Like, what is going on here? Pero de ahí llegan los criticones. 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En otras palabras, andan bien borrachos. 14. Iba a decir otra cosa, pero me agarré. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, wait. Pedro? Let's think about this. Como unos 40, 50 días antes de esto, right? Yo diría ni 2 meses antes de esto, habían Pedro y Jesús, y Pedro le dice a Jesús, mira, yo te hago esquinas hasta la muerte. Pero arrestan a Jesús, y una niña le dice a Pedro, oye, tú eres uno de sus discípulos. Y se enoja Pedro, lo niega y empieza a maldecir. 3 veces Pedro niega, 3 veces Pedro niega a Jesús. Las escrituras enseñan que después de ser sepultado, los discípulos de Jesús se encerraron en un cuarto con la puerta cerrada, y dice literalmente por miedo, por temor a los judíos. Pedro y los demás tenían miedo, tenían temor. Y ahora en la misma ciudad donde crucificaron a Jesús, donde arrestaron y azotaron a Jesús, en la misma ciudad donde Pedro tuvo miedo, dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oigan, bien valiente el Pedro. 15 dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Les está diciendo, no es viernes o sábado en la noche, es lunes, día de trabajo, qué sé yo qué día era, pero dice, esta es la hora de trabajar. Right? Este es el día, es durante el día. No andan de borrachos como ustedes creen. 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pues ¿qué dijo Joel? We just read it. Versículo 18. 17. En los postreros días, dice Dios. Pedro está diciendo, ya estamos en los postreros días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué es lo que dice Pedro? Dice Pedro, hoy de repente se puso bravo el Pedro.
Right? Hey, esto no es lo que ustedes creen y no es lo que es el cumplimiento de Joel, que y el Espíritu Santo ahora es para todos, es para los siervos y siervas, nuestros hijos y nuestras hijas, para los ancianos y para los jóvenes. El Espíritu Santo es para todos. Now we have to ask ourselves, tenemos que preguntarnos, como un hombre que en un momento, no, yo no soy parte de Jesús, no, yo no quiero, ay, cierran la puerta, ponle llave porque nos van a agarrar, puede cambiar de eso a pararse delante de los mismos y decirles, esto es cumplimiento de las Escrituras, y después predicar, Jesús resucitó. Si lo crucificaron, murió por nuestros pecados, pero Jesús lo resucitó. ¿Cómo es que hubo un cambio de esto? Tener miedo a esto, de tener valentía. How is that possible? Fue lleno del Espíritu Santo. Fue el poder del Espíritu Santo. He was filled by the Holy Spirit. It was power of the Holy Spirit. Pedro se convirtió a un hombre diferente. Antes de Jesús, antes de día de Pentecostés, antes de ser lleno del Espíritu Santo, negaba a Jesús. Después del día de Pentecostés, después de ser lleno del Espíritu Santo, proclamaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, los discípulos de Jesús sabían que por proclamar la resurrección de Jesús los iban a arrestar, los iban a torturar, los iban a atormentar, unos hasta los mataron. Dicen los historiadores que a Pedro lo crucificaron y lo hicieron aún con gusto. Y en Hechos enseña que a unos los encerraron y cuando salieron se gozaron con los hermanos que los habían encerrado a causa de predicar las buenas nuevas. En la carne, imposible, una locura. Pero por medio del poder del Espíritu Santo, posible, y la honra y gloria para nuestro Dios. El milagro mayor aquí no es que estas personas hablaron en lenguas, sino que fueron llenos del Espíritu Santo y empoderados a ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa no fue solamente para ellos 2000 años atrás, sino que esta promesa es para nosotros en el día de hoy, de ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos de Jesús en Houston, Texas, Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Y nosotros nos detenemos a decir amén, amén, amén. And we say amen to that. Ok, vamos a terminar en Lucas capítulo 11. Let's go to Luke chapter 11. Jonathan, can you give me verse 11, 12 and 13? Versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo tengo una niña que todos los días quiere comer Chick-fil-A. Todos los días, Chick-fil-A. Voy tanto a Chick-fil-A que, Nael es mi testiga, voy tanto a Chick-fil-A que cuando ya me conocen, me dicen, hey, Pastor Ruben. Like the usual. No me pide Chick-fil-A y le doy una piedra. Right? Te pide pan, right? Le das pan. O si te pide pescado, no le das un serpiente, sino que le das pescado. Right? Es lo que Jesús está diciendo. Versículo 12 dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ningún padre hará eso. Right? 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, en otras palabras, mucho más, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, misioneros, directores de la alabanza, de adoración. No, it's not what it says. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo, ¿a quién? A los que se lo pidan. ¿A quién? A los que lo pidan. Dios es un buen Padre, nuestro buen Padre, y Él desea a darnos dádivas buenas.
right? Buenas dádivas, es su deseo. Right? La invitación es sencillo, es pide, es cree y recibe. The invitation is easy, it's ask, it's believe, and it's receive. Pide, cree y recibe. Pide, cree y recibe. El Espíritu Santo no se gana, se recibe por medio de la fe en el nombre de Jesús. Dios no llena a gente perfecta, sino que llena a personas rendidas. God doesn't fill perfect people, He fills surrendered people. No llena a personas perfectas, llena a personas rendidas. Que nos podamos rendir y decir, lléname con el Espíritu Santo y voy a ser obediente. Fill me with the Holy Spirit and I'll be obedient. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Let's close our Bibles. Esta semana lo mencioné, estuve en uno de los clase de fundamentos. Si no has tomado clase de fundamentos, te recomiendo, tómalo. Esta semana toca, o por medio como Dios se mueve, toca que esta semana la enseñanza fue sobre el Espíritu Santo. Y terminamos la clase con una pregunta: si tú has invitado al Espíritu Santo a llenarte, si tú le has pedido a Dios que te envíe el Espíritu Santo. Y en el grupo en que participé gloria a Dios que hubo una hermana valiente y vulnerable que estuvo dispuesta a decir, realmente no. Y eso animó a otra persona a decir, yo tampoco. Y para cerrar la clase, cerramos nuestras Biblias y dije, vamos a hacerlo. Vamos en fe, en el nombre de Jesús, pedirle al Padre que nos dé el Espíritu Santo. Pedirle a nuestro Padre que le gusta darnos buenas dádivas, llénanos con el Espíritu Santo. Y fue un momento tan hermoso. It was so beautiful. En este momento, antes de terminar el servicio hoy, un ratito, vamos a orar y vamos a pedirle al Padre, a nuestro Padre Celestial, que nos dé el Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos llene con el Espíritu Santo, porque no podemos con nuestras propias fuerzas. No podemos romper vicios con nuestras propias fuerzas. No podemos vivir una vida de abundancia en Cristo Jesús con nuestras propias fuerzas. No podemos amar como Él nos manda a amar, o perdonar como Él nos manda a perdonar, o tener fe como debemos de tener fe en nuestras propias fuerzas. We need the Holy Spirit. No podemos hablar de Jesús. No podemos compartir las buenas nuevas. No podemos ser testigos de Él sin poder del Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. So vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga hacia nosotros. Unos de ustedes van a llorar, it's okay. Otros quizás van a temblar, it's okay. Quizás alguien habla en lenguas, that's okay. Right? Quizás tú vas a salir de aquí y decir, man, sentí un paz, o sentí un calor, o sentí un frío, that's okay. Quizás uno dice, yo no sentí nada, that's okay también. ¿Quién somos nosotros a decirle a Dios cómo Él debe de operar en nuestras vidas? Right? Pero todos vamos a salir con la fe de que porque le pedimos al Padre, recibimos. Porque le pedimos al Padre, recibimos. ¿Qué recibimos? Al Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Begin to thank God that you came to church today. Dele gracias que llegaste a la iglesia hoy. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dile, te doy gracias que hoy estoy aquí en la iglesia. Thank you, Lord, that I am here today in church. Admite que tú no puedes con tus propias fuerzas. Yo no te puedo servir con mis propias fuerzas. Lord, I cannot serve you with my own strength. Yo no puedo con estas fortalezas con mi propia fuerza. I cannot against these strongholds with my own strength. No puedo ser un testigo con mis propias fuerzas. I can't even be a witness on my own strength.
Dile a Dios, yo te necesito. God, I need you. Yo te necesito. Abba, así se dice a nuestro Padre Celestial. Abba, dile, Abba, yo te necesito. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Con libertad, dile, Abba, Abba Padre, yo te necesito. Abba Father, Abba, I need you. Ahora pídele por el Espíritu Santo. Abba, hoy te pedimos por el Espíritu Santo. Abba Padre, hoy yo te pido por el Espíritu Santo. Abba Father, now I ask for the Holy Spirit. I plead with you, give us the Holy Spirit. Te ruego que nos des al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Envíanos al Espíritu Santo. Send us the Holy Spirit. Espíritu Santo, ven y reposa sobre nosotros. Holy Spirit, come and rest on us. Espíritu Santo, ven y reposa sobre nosotros. Holy Spirit, come and rest on us.